Bueno, vamos a iniciar con la lectura del capítulo 3 del Camino a Cristo y vamos a orar. Querido Dios, en esta noche te damos gracias porque nos has cuidado en el transcurso de este día y queremos pedirte que nos acompañes en este momento que vamos a leer el libro, que pueda ser de bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 se titula Un poder misterioso que convence. Así que vamos a iniciar. Dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta. La misma pregunta que hizo la multitud el día del Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó, ¿qué debemos hacer? La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue arrepentíos. Poco después, en otra ocasión dijo, así, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Así que esto lo vamos a subrayar. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Aquí está. Mientras no repudiemos de corazón el pecado, no habrá un cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido a su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, pero no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar al castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia del Señor y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres.
Precisamente en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón de Cristo. Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible a medida que el pecador lo contempla. Este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos hacia Cristo. Pero siempre que, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse. Es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? ¿Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna? El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea en ellos un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansia. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso: la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Esto lo vamos a subrayar. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente cobrando para atraer el corazón de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de él. A todas esas almas que procuran vanamente beber en las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino: el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Vosotros, cuanto este mundo pueda dar, reconocer en este deseo la voz de Dios que habla a vuestra alma. Pedidle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza absoluta. En la vida del Salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios. El amor a Dios y al hombre, la benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, es cuando vencemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Como Nicodemo, podemos lisonjearnos de nuestra vida, que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto, y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos. Discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces, conoceremos
que nuestra propia justicia es, en verdad, como trapos de inmundicia, que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Un rayo de gloria de Dios, una vislumbre de la pureza de Cristo que penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patente los deseos profanos y la incredulidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad por los cuales el pecador anula la ley de Dios quedan expuestos a su vista y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escrutadora del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Entre más nos acerquemos a Dios, más veremos nuestra pecaminosidad. Cuando el profeta Daniel contempló la gloria que rodeaba su mensajero celestial que se le había enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, relató: las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón. Llegamos a rechazar el pecado, que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Buscamos entonces una pureza de corazón, que es lo que va más con la ley de Dios y con su carácter. El apóstol Pablo dice que en cuanto a la justicia que la ley exige, es decir, en lo referente a las obras externas, era intachable, pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador, juzgado por la letra de la ley como los hombres la aplican a la vida eterna. Él se había abstenido de pecar, pero cuando miró en la profundidad de los santos preceptos y se vio como Dios le veía, se humilló profundamente y confesó así su culpabilidad. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, se le mostró el pecado en todo su horror y su estimación propia se desvaneció. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado le excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden de forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Estos pecados que se mencionan aquí muchas veces pues no son visibles, ¿verdad? Pero son tan reprobados por Dios como los que son más visibles. Sigue diciendo: pero el orgulloso no siente necesidad alguna y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano que oraba diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Se consideraba como un hombre muy malvado y así le veían los demás. Pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta haceros mejores a vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Puede un etíope cambiar de piel o una pantera de pelaje? Igual vosotros, ¿podréis enmendaros habituados al mal? Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos. Entonces vamos a subrayar. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos. Pero nadie se engaña a sí mismo pensando que Dios en su grande amor y misericordia salvará aún a los que rechacen su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera en que el hombre pudiera salvarse, porque sin ese sacrificio era imposible que la familia humana
escapase del poder contaminador del pecado y fuese restituida a la comunión con seres santos, porque era imposible que volviese a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo atestigua la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos: soy tan bueno como ellos. No son más abnegados, sobrios ni circunspectos en su conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de las faltas ajenas una excusa para descuidar su deber. Pero los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie. Los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie, porque el Señor no nos ha dado un modelo humano sujeto a errar. El Inmaculado Hijo de Dios es quien nos ha sido dado como ejemplo, y los que se quejan de la mala conducta de quienes profesan ser creyentes deberían presentar una vida mejor y ejemplos más nobles. Nuestro ejemplo no son las personas. Los seres humanos pueden cometer errores y sus errores no justifican los nuestros. Así que nuestro mayor ejemplo siempre debe de ser Cristo Jesús. Si tienen un concepto tan alto de lo que un cristiano debe ser, no es su pecado tanto mayor. Saben lo que es correcto y sin embargo rehúsan hacerlo, porque dice la Escritura que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Tened cuidado con las dilaciones, no posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. En esto es donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Santo Espíritu de Dios y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en esto. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se le considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Adán y Eva se convencieron de que de un acto tan ínfimo como el de comer la fruta prohibida no podría resultar consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Pero ese acto pequeño era una transgresión de la ley santa e inmutable de Dios, y separó de éste al hombre y abrió las compuertas por las cuales se volcaron sobre nuestro mundo la muerte y desgracias innumerables. Y como consecuencia de la desobediencia del hombre, siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción, y aún la creación gime bajo la carga terrible del dolor. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del hombre contra Dios. El Calvario se destaca como un recuerdo de sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. No consideremos pues el pecado como cosa trivial. Toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo os vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y sin embargo seguir sintiendo las impresiones de ella. Piensan que después de menospreciar al Espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado de Satanás, en un momento de extrema necesidad, pueden cambiar su modo de proceder. Pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Jesús. Cuando se ha rechazado tanto la voz de Dios, es difícil que pues se cambie de parecer, de proceder. Un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso, persistentemente albergado, neutraliza a veces todo el poder del Evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una estólida indiferencia hacia la verdad, no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Cristo está listo para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Cristo jamás nos va a obligar. Y si ésta, por la persistencia en la transgresión, se inclina para completo al mal y no deseamos ser libres ni queremos aceptar la gracia de Cristo, ¿qué más puede Él hacer? Al rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de salvación. Si hoy escucha su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El corazón humano con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza. El extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. El Señor conoce sus motivos, sus mismos intentos y designios. Id a Él con vuestra alma manchada, tal cual está. Como el salmista, abrid sus cámaras al ojo que todo lo ve, exclamando: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino, por mal camino, y guíame en el camino eterno. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad, sin que el corazón esté limpio.
Sea vuestra oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Sed leales con vuestra propia alma. Sed tan diligentes, tan persistentes como lo serían si vuestra vida mortal estuviese en peligro. Este es un asunto que debe decidirse entre Dios y vuestra alma, y es una decisión para la eternidad. Dice, sed tan diligentes y persistentes como si nuestra vida mortal estuviese en peligro. Como si nuestra vida, dice, así como cuidamos nuestra vida mortal, debemos cuidar nuestra vida espiritual, porque esto es para la eternidad. Una esperanza supuesta que no sea más que esto, llegará a ser vuestra ruina. Estudiad la palabra de Dios con oración. Ella os presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Convence de pecado, revela plenamente el camino de la salvación. Prestadle atención como a la voz de Dios hablando a vuestra alma. Entonces, la palabra de Dios dice que nos presenta la ley en la vida de Cristo. Presenta también los grandes principios de la santidad, nos convence de pecado y nos revela el camino de la salvación. Cuando veáis la enormidad del pecado, cuando os veáis como sois en realidad, no os entreguéis a la desesperación, pues a los pecadores, a quienes Cristo vino a salvar, no tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino que, oh maravilloso amor, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Por su eterno amor está atrayendo así los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el pecador. Jamás enunciaron los labios humanos invitaciones más tiernas que las dirigidas por él al extraviado. Todas sus promesas son amonestaciones, no son sino la expresión de su amor inefable. Todas sus promesas son la expresión de su amor inefable. Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será mirar su luz. Reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y que puede ser salvo por su incomparable amor. El Señor Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a dos deudores. El primero debía a su Señor una suma pequeña y el otro una muy grande, pero él perdonó a ambos. Y Cristo preguntó a Simón, ¿cuál deudor amaría más a su Señor? Simón contestó, supongo que aquel a quien más le perdonó. Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Aquellos a quienes ha perdonado más, le amarán más y estarán más cerca de su trono para alabarle por su grande amor y su sacrificio infinito. Cuanto más plenamente comprendemos el amor de Dios, mejor nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos arrojó para rescatarnos, cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo en nuestro favor, nuestro corazón se derrite de ternura y contrición. Hemos terminado el capítulo 3 y ahora vamos a pasar esto que subrayamos, bueno, no todo, pero algunas partes a la libreta. Es un muy buen libro. Vamos entonces a ver, capítulo 3, esto ya es de marzo, aquí. Aquí es que vamos a hacer, me falta hacer primera, segunda de Pedro. Vamos a leer primera de Juan, en el relato, segunda, tercera, Apocalipsis. Aquí es que vamos a hacer y vamos a colocar este que tengo aquí. Y ahorita vamos a pasar a escribir algunas de las frases que marcamos aquí. Muy bien, de lo que subrayamos. Aquí. El arrepentimiento implica el repudio del pecado. Eso es lo primero que vamos a escribir. Esa es lo primero que vamos a escribir. Y luego otra cosa que subrayamos aquí, que debemos venir a Cristo tal y como estamos. Que sigue, dice aquí, la gracia de Cristo. Esto también lo subrayamos aquí. La gracia de Cristo y el gozo de la santidad pueden darnos paz y descanso. Pueden darnos paz y descanso.
También aquí, esto vamos a escribir con este. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos del pecado. No vamos a hacer en letra y no vamos a hacer así. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado. Del pecado. Ahí está. Tenemos escrita esa frase que fue otra que escribimos. Aquí vamos a escribir, vamos a ocupar de estos para la decoración de estas que traen. De estas creo. Por acá andaba otra de florecitas. Ah, pues la que ayer no utilizamos. La que ayer no usamos. Esta que está aquí afuera. Esta va así. Aquí le vamos a pegar. Bien, ya la tenemos pegada. Ahora sí, vamos a escribir aquí. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Se están viendo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Listo. Ya escribimos esto. Y ahora vamos a... Cristo quiere liberarnos, pero no fuerza la voluntad. Vamos a escribir nada más: Cristo no fuerza la voluntad. Cristo no fuerza la voluntad del hombre. Y vamos a escribir por último: cuanto más nos acerquemos a la luz de Cristo, mejor nos percataremos de nuestra pecaminosidad. Listo. Pues así quedó el resumen. Y pues nada más vamos a pegar esto aquí. Se deja. Está. Bueno, terminamos con nuestro resumen. Este quedó chiquito. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, porque nos permitiste realizar esta lectura. Gracias por tu muerte en la cruz por nosotros. Ayúdanos para que en nuestro corazón siempre exista el deseo de acercarnos más a ti, de buscarte, de aceptar tu sacrificio de amor por cada uno de nosotros. Bendícenos en esta noche, que tengamos un buen descanso. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, pues este fue la lectura del capítulo 3 y el resumen. Que Dios les bendiga y que tengan una descansada noche.